Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las escrituras, compartiendo la palabra del Señor para que sea ese Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra, hablando a tu vida y a mi vida y permitiéndonos hablarles a otros como esos buenos replicadores de la palabra del Señor para hacer su perfecta voluntad, que es que su palabra llegue hasta lo postrero de la tierra. Id y predicad mi palabra, dice el Señor. Hoy pues vamos primeramente a pedirle a ese Dios vivo, a Jehová de los ejércitos, que pase carbones encendidos por mi boca, que limpie mis labios, que me guarde de hablarles en mi emoción y en mi carne, que sea Él con mis labios, que yo le sea a Él por boca, para que Él hable a sus vidas y a mi vida y nos nutra con esta palabra de poder, que nos llene y nos edifique, para que nosotros tengamos esa oportunidad de sembrar esa palabra en otros corazones. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra tremenda que nos regala el Señor a tu vida y a mi vida en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 18 al 25, hermanos. Entonces, es una palabra tremenda. Vamos a estar escudriñando mucha escritura, mucha cita bíblica, porque es necesario ahondar en este tema, porque el Señor ha querido que tú y yo tengamos claro, tengamos eh, presente de que Él lo es todo, que nuestra salvación viene por Él, por ese que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos, los clavó en esa cruz y nos lavó con esa sangre preciosa y eterna que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A Él y solo a Él sea toda la honra, la gloria, la exaltación y la alabanza, porque nos regaló un perdón inmerecido, nos lavó con esa sangre estando muertos en delitos y concupiscencias, y nos dio esa libertad porque enseña su palabra que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ese Cristo vivo libertó tu vida y libertó la mía. Entonces nosotros tenemos que mostrar o producir frutos de verdadero arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento, y desarrollar o mostrar esos frutos del Espíritu Santo, porque Dios nos ha regalado su espíritu de poder, de amor y de dominio propio, pero se tiene que ver reflejado ese espíritu en tu vida y en mi vida, ¿sí? Y hoy el Señor nos quiere regalar esta palabra para que tú y yo nos nutramos con ella, para que este sea nuestro alimento, para que llegue hasta las fibras más sensibles de nuestro cuerpo y seamos viviendo por ella, por esta palabra, por la palabra de ese Cristo vivo, por esa cruz en la cual sembró o depositó o clavó todas nuestras inmundicias. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Este es un plan de salvación tremendo que quiso hacer Jehová para poder mostrar toda su misericordia en ti y en mí y en todos aquellos que llegaran a sus pies por amor de su nombre. Amén. Vamos a la palabra, hermanos, para comenzar a desarrollarlas. Es la primera carta a los Corintios de Pablo. Sí, vamos en el capítulo 1 del versículo 18 al 25. Cristo es el poder, hermanos, nunca se le olvide, nuestro Señor Jesucristo es el poder y la sabiduría del omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, la sabiduría y el poder de Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Amén. La gloria sea para ese Cristo vivo. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre Jehová, la bendición de Yeshua Hamashiach y la bendición del Ruá del Paracleto. Amén. La gloria sea para Él. Enseña la palabra, hermanos, versículo 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios
¿La sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Esta es una palabra tremenda en la cual el Señor hoy viene a tu vida y a mi vida a revelarnos cosas profundas, el misterio, ¿sí?, de su ministerio, el misterio de ese evangelio, ¿sí?, y nos viene a revelar el significado de la cruz, de cómo Cristo padeció por ti y por mí, porque nos era necesario de que ese Cristo vivo sufriera esa pasión y en medio de ella sepultara tus maldades y las mías, amén, para darnos un perdón inmerecido, para darnos vida y vida en abundancia por amor de su nombre. La gloria sea para él, hermano. Entonces vamos a comenzar a desarrollar la palabra. Enseña el versículo 18 de Primera de Corintios 1, ¿sí? Capítulo 1 de Primera de Corintios, el versículo 18, que es la palabra que estamos tratando, hermanos. Enseña la palabra. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es decir, a ti y a mí, esta cruz debe ser el poder de Dios. Y quiero comenzar desarrollando esta palabra con lo que Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 10, porque vamos a clarificar esto de por qué estamos nosotros bajo maldición. Sí, ¿por qué el mundo está bajo maldición? Tú y yo estamos viviendo por la fe en ese Cristo vivo, ¿cierto? Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El libro de Gálatas 3, capítulo 10, enseña una palabra. Pablo dice a los Gálatas, pero el Señor hoy está diciendo a tu vida y a mi vida, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Repitamos esta maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. Sigue diciendo el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sigue diciendo en el versículo 12. Y la ley no es de fe, hermanos, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Sigue diciendo en el versículo 13. Cristo, esto es lo tremendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto es ese plan perfecto de salvación. Nuestro Señor Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, por ti y por mí, maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto no se lo estaba inventando Pablo, esto no se lo está inventando el Señor, y vamos a buscar las escrituras, vamos a escudriñar dónde están estas maldiciones a las cuales se refería Pablo, porque enseña la palabra en el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley
para hacerlas. Y si nos trasladamos al libro de Deuteronomio, capítulo 27, libro de Deuteronomio, capítulo 27, el Señor comienza hablando a tu vida y a mi vida algo tremendo. Si dice el Señor ordena a Moisés, ¿sí?, que escribiera la ley en piedras, ¿sí? Y le dice el versículo 1 del capítulo 27 de Deuteronomio, dice a tu vida y a mi vida, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, ¿sí? Y el día que paséis el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová tu Dios, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. 6 versículos del 1 al 3 del capítulo 27 de Deuteronomio. Pero sigue diciendo en el versículo 9, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Y bueno, hermanos, comienzan a partir del versículo 11 de este capítulo 27 de Deuteronomio a nombrar todas las maldiciones, ¿cierto? Comienza una serie de maldiciones, pero lo tremendo es en el versículo 26, donde el Señor termina diciendo a tu vida y a mi vida, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá amén, amén. Así que a eso se refería Pablo con su versículo 10. Pero sigue diciendo, el libro de Gálatas sigue diciendo a tu vida y a mi vida, Gálatas 3, que era la palabra que estábamos hablando. Gálatas 3, un momento, hermanos, libro de Gálatas 3:10, Señor Santo. Gálatas 3:10 sigue diciendo el versículo 11 de Gálatas 3, el 3, el 11 y el 12, dice a tu vida y a mi vida. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y eso está consagrado en el libro de Levítico, capítulo 18. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El Levítico 18 enseña la palabra que habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis, ¿sí?, como hacen en la tierra de Egipto, no haréis conforme a las obras de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, ¿sí?, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas, dice Jehová, pondréis por obra. Mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Si el hombre
hiciera todo esto, por ello vivirá, por el cumplimiento de los mandamientos y estatutos establecidos por Jehová. ¿Sí? Y el libro de Gálatas 3:13. Amén. Se me pierde. Sigue diciendo a tu vida y a mi vida. Gálatas 3:13. Amén. Cristo, ¿sí?, nos redimió de la maldición de la ley, hermano. La palabra enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Se hizo maldito. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Y eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, sí, capítulo 22, capítulo 21, amén, capítulo 21, versículo 22, versículo 22, capítulo 21 de Deuteronomio, versículo 22, enseña la palabra. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, ya todos hemos visto, bueno, la palabra nos enseña que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte, ¿sí? Y enseña la palabra, tu vida y mi vida, lo hacéis morir. Si hace un pecado digno de muerte y lo hacéis morir, enseña la palabra, y lo colgaréis de un madero, sigue diciendo en el versículo 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito, ojo, maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Enseña la palabra, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es tremendo. El Señor era muy celoso con su territorio, porque resulta que el Señor habitaba en medio de su pueblo, en medio de ese campamento, y el Señor no quería ver inmundicia en medio de su pueblo, porque resulta que el Señor no habita en lugares inmundos. Amén. Por eso es que si nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros necesitamos estar santificados y tratar de limpiarnos cada día para que el Señor nos halle o nos encuentre como un vaso limpio. Por eso es que necesitamos despojarnos de toda impureza. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, teniendo claro todas estas maldiciones que por la ley o las personas del mundo que no han reconocido la cruz de Cristo, ni han reconocido esa pasión, ese sacrificio que hizo por ti y por mí, entonces que no están viviendo por la fe, sino por las obras de la ley, se están haciendo malditos, porque si defraudamos la ley en un solo punto, nos hacemos malditos, enseña la palabra, porque dice, el que no cumpla todas, ¿sí?, todos los mandamientos, todos los decretos, todo lo que yo establezco, entonces no está haciendo mi perfecta voluntad, dice Jehová. Es tremendo lo que Jeremías, el libro de Jeremías, habla tu vida y a mi vida, es como la síntesis de todo esto. Jeremías la aplica en su capítulo 11, donde enseña a tu vida y a mi vida. Libro de Jeremías, capítulo 11, versículo del 1 como hasta el 5, dice la palabra. Palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo, oíd las palabras de este pacto. Oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito, ojo, maldito el varón que no obedeciere la palabra de este pacto.
El Señor está declarando maldiciones a todo varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo les seréis a ustedes por Dios. Yo les seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová, dice Jeremías. Este pacto, ponerlo por obra, cumplirlo cabalmente. Maldito, dice Jehová, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. ¿Cuánto pueblo maldito puede existir hoy en día, hermanos? ¿Cuánto pueblo maldito puede existir hoy en día? Nosotros debemos darle la gloria, la exaltación, la alabanza, el poderío, toda la majestad a ese Cristo vivo, que por su infinita misericordia te rescató a ti y a mí, que nos rescató de ese lago cenagoso, de estar muertos en delitos y en concupiscencias, y nos ofreció un perdón inmerecido, nos atrajo a Él, permitió que nos acercásemos a su presencia y nos sepultó en ese bautismo para todos los que están bautizados y para todos los que están pensando, porque es un paso de obediencia. Y cuando emergimos de esas aguas, resucitamos, vivimos la resurrección de Cristo, fuimos limpios de todas nuestras inmundicias. Enseña la palabra que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces eso es un privilegio que tenemos a los que el Señor ha tenido misericordia. Sí, esto no es para el que corre, esto no es para el que suda, sí, esto es para el que el Señor tiene misericordia, porque es por amor de su nombre. El que toque tu corazón, el que toque el mío, el que verdaderamente nos convirtamos al Señor, ¿sí? Agradecidos por esa obra magnífica, que vivamos la real conversión, de que vivamos la convicción, no que vivamos un agradecimiento, una conversión, no, que vivamos la convicción, de que vivamos la palabra del Señor. Hoy en día hay muchas personas que se han convertido, que se han bautizado, pero todavía siento que no se les ha abierto el entendimiento, no han comprendido realmente lo que Dios está pidiendo de ti y de mí, y vienen a ser personas imitaciones. Ya les he dicho siempre, en la viña del Señor hay imitaciones muy burdas, hay unas de mejor calidad, hay AAA, hay unas que a simple vista parecen irreconocibles, que parecen originales, pero si las escudriñas bien, resulta que no. Si las pasas por un proceso de inspección riguroso, te das cuenta de que no, que son falsas. Y como todo, hay originales, hay siervos genuinos, y eso todo lo ve el Señor. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El Señor hoy está trayendo esta palabra a tu vida para que la atesoremos, para que la vivamos y para que la pongamos por obra, por obra. El Señor está trayendo una palabra de revelación tremenda, hermanos, y es que quiere revelar el valor y el poder de esa cruz, de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de la promesa de ese Mesías, el del valor que le tenemos que dar a ese acto sublime. A ver, sigamos desarrollando la palabra. Dice la palabra, porque el mismo versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. A ver, resulta que el Señor está trayendo esta palabra a judíos y a griegos, ¿cierto?
y a los que se están convirtiendo. Los judíos eran el pueblo del Señor, los griegos formaban parte de los gentiles, pero los que se convertían, los que se volvían de esa ley y de las prácticas paganas de los griegos y convertían al Señor, entraban a formar parte de los cristianos, de los creyentes en Cristo. Pero el Señor le estaba dejando claro cuál era los pensamientos, la filosofía de estos pueblos. El pueblo judío era un pueblo que demandaba señales. Son como Santo Tomás, como Tomás, perdón. Ver para creer. Necesitan una señal para que puedan creer. No viven por la fe. Acuérdense que la fe, como lo determina Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. De lo que no se ve. Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿crees porque me han visto? Más dichosos todos los que creen, ¿sí? De todos los que han creído sin ver. Amén. Entonces, ¿qué pasaba con los griegos? Los griegos se centraban mucho en la sabiduría humana, perseguían mucho la filosofía y para todos necesitaban una razón, ¿sí? Una justificación. Entonces, no podían darle credibilidad a nada si no estuviese fundamentada en la razón, ¿sí? A ti y a mí, el Señor nos está invitando a vivir es por la fe en ese Cristo vivo, en su poder. Amén. Entonces Dios nos guarde a ti y a mí de estar en alguno de esos dos bandos, que es o el necesitar de señales y prodigios y milagros para creer, como lo requerían o lo exigían los judíos, o de que necesitemos una razón, ¿sí? Una justificación lógica para creer, como era el pensamiento y la filosofía de los griegos. ¿Amén? Entonces nosotros necesitamos poner nuestra fe en esa cruz. Resulta que Jehová de los ejércitos les hizo una promesa a su pueblo de que enviaría a un Mesías, ¿sí? Para que libertase a su pueblo, ¿sí? Y eso lo podemos ver en el libro de Isaías, que es uno del profeta que más, me parece que las profecías más acertadas del Mesías fueron las de Isaías. En Isaías capítulo 9, amén, versículos 6 y 7, revela esta profecía el Señor a través de Isaías. Enseña la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. Sigue profetizando Isaías en su capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, es decir, el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Amén. Es lo que tremendo. Vamos a ir asimilando lo que el Señor quiere revelar a tu vida y a mi vida. Él dijo en el capítulo 9, versículos 6 y 7, que nacería un niño, ese Mesías. Pero en este capítulo 11 de Isaías, Él está diciendo que saldrá del linaje de David, amén, y reposará, eso es promesa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, amén.
Y reposará sobre él, sobre este Mesías, el Espíritu de Jehová. Y aquí especifica el Señor cuál es su Espíritu y cuál es el poder, ¿sí? Y las cualidades de su Espíritu. Amén. Dice el Señor, Espíritu de sabiduría. Amén. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Ojo, no juzgará, ¿sí?, según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Por los mansos de la tierra. Tengan presente esa mansedumbre que Dios quiere ver en ti y en mí y que hemos predicado muchas veces. Y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Al impío. Amén. Esto es tremendo, una palabra preciosa, unas promesas que hizo Jehová de los ejércitos de este Mesías y todas las características y cualidades que iba a poseer este Mesías. Luego hace una revelación más profunda Isaías, el Señor a través de Isaías en su capítulo 52, como el 13, 52 como 13, 52 de Isaías. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Sí, 52, capítulo 52, versículo 13 al 15, y sigue hablando en el 53 del 1 al 5. Leamos la palabra del Señor. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán, acuérdense esta palabra, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ojo esta revelación. Cuando vean a ese Cristo, verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esto es un misterio. ¿Sí? Sigue diciendo el capítulo 53 del 1 al 5. ¿Quién ha creído a este anuncio? ¿Quién ha creído a este anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él, ese Cristo vivo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta revelación que hace el Señor a través de Isaías nos muestra la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Todo el sufrimiento, el padecimiento, ¿sí? Toda la revelación de su muerte, cómo iba a ser su muerte. Y no cualquier muerte, enseña la palabra, una muerte de cruz. Sigue enseñando la palabra que fue manso, no abrió su boca, sino que fue como cual oveja hacia el matadero, sin abrir su boca. Se ofreció en sacrificio, en expiación por ti y por mí. Y aquí viene lo tremendo. Porque todo esto parece locura. A ver, los judíos
con estas promesas que hace el Señor, con esta promesa mesiánica del Mesías, ellos se imaginaban o querían un rey poderoso que viniera con la multitud de sus ejércitos y los libertara de la opresión que estaban viviendo por el pueblo romano, ¿sí? Que hiciera transformaciones políticas, que derrumbara o derrocara todo este régimen romano y estableciera su reino de paz y amor, ¿sí? Pero el pueblo judío se enfocó en una liberación física y no en una liberación espiritual, ¿sí? Y es algo tremendo que lo que dice Pablo no es Pablo, Juan en su capítulo 1 dice a tu vida y a mi vida algo tremendo, que el Señor a los suyos vino, pero no le reconocieron, no le recibieron. Este es Juan, por allá como el 9. Amén. Dice la palabra a tu vida y a mi vida, el libro de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. El mundo no le reconoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, enseña la palabra. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo judío estaba esperando a ese rey triunfante con ejércitos, ¿sí? Poderoso, que derrocara este régimen romano y los librara de la opresión, que hiciera transformaciones políticas, ¿sí? Administrativas. Ellos enfocaron su mirada en lo físico, pero no enfocaron su mirada en lo espiritual. Y resulta que ese Cristo vino a hacer una libertad, a libertarnos espiritualmente. Amén. Cuando nosotros somos libres por ese Cristo vivo, cuando conocemos a esa verdad y esa verdad nos hace libre y esa verdad deposita en ti y en mí su espíritu de poder, de amor y de dominio propio y de todas las cualidades que nos está enseñando la palabra. En el libro de Isaías capítulo 11, 1, 2, ¿cuál era el espíritu que Dios ha puesto en ese Mesías? Es el mismo que está depositando en ti y en mí, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, espíritu de consejo, espíritu de temor de Jehová, ¿sí? Ese espíritu, cuando comienza a dar frutos en ti y en mí, nos transforma físicamente. Nuestra apariencia cambia totalmente, porque cuando se comienzan a manifestar los frutos del Espíritu que Dios ha depositado en ti y en mí, es más, el testimonio de esta palabra de todos los varones que fueron llenos del Espíritu, de la presencia del Señor, sus vidas nunca, jamás fueron iguales. Y tenemos el ejemplo de Saúl, tenemos el ejemplo de David, tenemos el ejemplo de Sansón, tenemos el ejemplo de Otoniel, tenemos el ejemplo de Jefté y de Samuel y de todos los siervos que eran llenos de su presencia, Esa manifestación, esos frutos, cuando se comienzan a manifestar en tu vida y en mi vida, que son los frutos del Espíritu, mansedumbre, amor, paciencia, misericordia, ¿sí? Piedad, todos esos frutos del Espíritu comienzan a hacernos nuevas criaturas, nos transforman totalmente, somos nuevas criaturas en Cristo, por amor de su nombre, verdaderos instrumentos escogidos, la gloria sea para Él. Entonces, el pueblo judío no le reconoció. Ahora, la cruz hoy en día para ti y para mí tiene un significado valioso como siervos de Cristo. Pero en ese tiempo en el cual ese pueblo judío esperaba un rey
prodigioso, un rey que llegara haciendo milagros y prodigios con su brazo de poder, la cruz le parecía locura, porque la cruz podía representar hoy en día algo abominable como es una horca o como es una silla eléctrica o cualquier instrumento para asesinar a una persona, ¿cierto? Y que tenga el efecto de hacerlo aún maldito, ¿sí? Entonces era algo abominable llegar a predicar la cruz de Cristo, porque es como si usted estuviera predicando la horca de Cristo, la silla eléctrica, y entonces no era algo que asimilaran bien. Ahora, cuando usted tiene esa esperanza de que su rey va a venir con todas sus legiones de ejércitos, ¿sí? Y poderosamente haciendo milagros y prodigios con su brazo de poder, y se le presenta un varón humilde, ¿sí? de un barrio popular, con unas vestimentas humildes. Todos estos reyes, todos estos escribas, fariseos, todos estos saduceos, todas estas personas importantes, príncipes, ¿sí? Todos estos principados y potestades se asombraban porque no eran lo que estaban esperando. Es como si usted hoy en día está esperando la venida del Señor y usted está consciente de que va a ser con poder y gloria, ¿sí? Y se le presenta en su congregación un varón con ropas muy humildes, del barrio más humilde de su ciudad, de su lugar de residencia, y se le presenta como ese Mesías, como ese Salvador. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría? ¿Usted creería que este varón al cual usted está mirando, que no representa, que no da muestra de ningún poder en sí, es ese rey, ese Mesías, ese Salvador que usted esperó por muchos años? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces es cuando realmente no tenemos un verdadero enfoque o no tenemos claro lo que Dios realmente va a hacer en tu vida y en mi vida. Y ese Cristo vino no a hacer liberaciones físicas, sino a darnos una libertad espiritual a través de su muerte, a través de su muerte. Era necesario, hermanos, que el Señor expiara tu vida y mi vida. Ese es el verdadero sacrificio o el porqué del sacrificio, porque resulta que se había establecido por el Señor la expiación del pueblo, se hacía anualmente. Eso lo podemos ver en el libro de Levítico 16. Vamos a Levítico 16. El libro de Levíticos capítulo 16 nos habla de la expiación, nos habla de cómo el sacerdote debe tomar un becerro. Primero tiene que ofrecer ese becerro por él y por su casa, por la expiación de sus propios pecados. Y una vez purificado, tomaba 2 machos cabríos, que era el que iba a presentar al Señor, sí, por la expiación de todo el pueblo, y otro iba a ser enviado a Azazel, ¿sí? Azazel, este es un capítulo tremendo, no me voy a extender mucho en esto porque ustedes saben que acá que el tiempo es oro. Los invito a que se lean este capítulo 16 del libro de Levítico, pero lo más relevante acá es lo que dice en el versículo 15 y 16, para tener una idea. Dice la palabra: tu vida, mi vida. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Sigue diciendo en el versículo 16:
Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Esto era lo que se lograba con esta expiación. Ser purificados, había que purificar el tabernáculo, había que purificar el tabernáculo, había que purificar todo el campamento, sí, y eso se hacía anualmente. Ahora, ¿qué pasa con esto? El Señor Jesucristo murió por ti y por mí para hacer esa expiación. Cristo quitó el pecado de tu vida y de mi vida, y eso nos lo enseña la palabra en el libro de Hebreos, ¿sí? En el libro de Hebreos, el Hebreos 9, libro de Hebreos 9, dice algo tremendo Pablo a tu vida y a mi vida, capítulo 9 de Hebreos, versículo 23. Ese Cristo vivo es quien se ofrece por ti y por mí como ese macho cabrío, como ese cordero inmolado, ¿cierto? Sin pecado, sin mácula y sin pápula, transparente, perfecto, delante de Jehová, ¿sí? Para expiar toda tu maldad y la mía, ¿sí? Y la de todos los que van a llegar a sus pies. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Leamos la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, de los que le estoy enseñando en Levítico 16. Porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, no entró en ese tabernáculo, ¿sí? donde ofrecían esa expiación por los pecados del pueblo. No lo hizo un sacerdote que necesitaba expiar primero sus propios pecados para después expiar los del pueblo, no, sino que se hizo en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No lo hace cada año, como lo hacía Aarón, y con sangre ajena, que era sangre de machos cabríos y de becerros. No, enseña la palabra. De otra manera, le hubiera sido necesario. Si esto no hubiese sido así, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, este Cristo vivo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, para llevar tus pecados y mis pecados, y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Entonces este Cristo vivo fue el que hizo esa obra. Por eso es el motivo de esta cruz. Ahí clavó tus inmundicias y mis inmundicias. Entonces, como enseña la palabra en el libro de Colosenses 2, ¿sí? En el libro de Colosenses, ese es Colosenses como 2:13, ¿sí? Que enseña a tu vida y a mi vida que ese Cristo vivo, por esa expiación, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio vivo, anuló el acta de los decretos de maldición que eran contra ti y contra mí. Leamos la palabra. Libro de Colosenses 2:13. Y a vosotros, a ti y a mí, que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, los tuyos y los míos, todos, sin excepción. ¿Sí? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál es acta de decretos? Todas esas maldiciones que el Señor había proferido contra tu vida y contra mi vida si permanecíamos en la ley y no éramos obedientes y cumplíamos todas las cosas que demandaba esta ley, todos los mandamientos, todos los estatutos, todos los decretos. Si fallásemos en uno, porque decía el que no cumpla todas estas normas, entonces se hace maldito, como dice Levítico 18, ¿sí? Como lo estaba enseñando el libro de Levítico 18, esas maldiciones que profirieron. Entonces, este Cristo vivo clavó todas tus inmundicias ¿sí? El acta de los decretos de maldición que habían proferido contra ti y contra mí, los clavó en esa cruz, Amén, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros, teniendo claro todo esto, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio, ¿sí? Nosotros no podemos, como dice Pablo a los romanos, no nos podemos avergonzar del Evangelio de Cristo, porque eso es poder de Dios. Es poder de Dios, como está escrito en la palabra del Señor. Sí, que la cruz a muchos les parece locura, pero es poder, porque ahí triunfó ese Cristo vivo. Y el libro de Romanos 1, libro de Romanos capítulo 1, ahí te enseña Pablo a tu vida y a mi vida que no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque esto realmente es poder de Dios para los que creen, porque no es por obras, para que nadie se jacte, sino por fe en ese Cristo vivo. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Amén. Dice el libro de Romanos 1, como el 16, capítulo 1. Amén. Dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dice Pablo. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Miren la misericordia de Jehová. Al judío primeramente y también al griego. Dios no vino a hacer acepción de personas. Dios vino por su pueblo. A los suyos vino, pero no le conocieron, no le reconocieron. Entonces ahí tú y yo fuimos privilegiados porque le dieron la oportunidad a los gentiles. Ahí incluyeron a los griegos, te incluyeron a ti y me incluyeron a mí. Y vinimos a formar parte de su redil, adoptados por misericordia, por gracia. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tremenda palabra, hermano. Si usted no se goza con este plan de salvación que Dios le ha regalado, revísese. Vamos a seguir desarrollando la palabra. Se me está extendiendo el video. Dice la palabra tu vida y a mi vida. En el versículo 19 de 1 Corintios 1, dice el Señor, destruiré con esta cruz, con este plan de salvación, yo destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Tú y yo sabemos que Jehová es el omnipotente. Esta declaración que está haciendo Pablo la vemos en el libro de Isaías 29. Vamos al libro de Isaías 29. Isaías 29, donde el Señor hace esta declaración. Es como el 29:13. Sí, aquí a muchos les pega el Señor un tablazo con esta palabra. El libro de Isaías capítulo 29, versículo 30, dice el Señor,
porque este pueblo se acerca a mí de boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les ha sido enseñados. Es un temor fingido, instituido, enseñado. No es un amor sincero, no es un amor transparente, no es un temor genuino. Dice el Señor en su versículo 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Amén, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hace el poder de Jehová. Él es el único que confunde a los sabios y desvanece, ¿sí?, el entendimiento de sus entendidos. Pero sigue diciendo Isaías en su capítulo 44, ¿sí?, versículo 24, digamos el 24, porque el Señor aquí hace una declaración tremenda. Dice, así dice Jehová, ¿quién? Tu Redentor, tuyo y mío. Amén, tremenda palabra esta. Que te formó desde el vientre de tu madre, que te conoce tal cual es, porque te formó, el que escudriña tu mente y tu corazón. Yo, Jehová, que lo hago todo. Con eso lo deja más que ratificado. El Dios omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. Yo no necesito ayuda de nadie. ¿Sí? Que extiendo la tierra por mí mismo. Dice esto tremendo en el versículo 25. Que hago las señales, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. ¿Sí? Eso lo hago yo, eso lo hace mi poder, eso lo hace el poder de mi brazo. Ese es el Dios omnipotente. ¿Y por qué el Señor estaba diciendo que iba a deshacer todo esto? Porque los judíos, para poder creer, solo necesitaban señales, prodigios, milagros, y los griegos estaban, sí, centrados solo en la razón, y para todo necesitaba una justificación. Entonces no ponían su mirada en la fe, en ese Cristo vivo, sino que ponían la mirada en mandamientos de hombres, Entonces, teniendo todo esto claro, hermanos, podemos decir que todo esto que el Señor está haciendo con su poder es a causa de nuestra necedad, porque no le estamos reconociendo, porque no estamos reconociendo a este Cristo vivo, porque no estamos reconociendo su gran obra, no estamos dándole valor a su pasión, sino en nuestros propios razonamientos. ¿Sí? Nos negamos a reconocer a ese Dios todopoderoso y a veces fijamos la mirada en lo que es vanidad, fijamos la mirada en la mentira, ¿sí? Despreciamos ese manantial de aguas vivas y corremos tras nuestras propias concupiscencias, ¿sí? Despreciamos a ese manantial de aguas vivas y corremos tras nuestras propias cisternas, un pocito ahí que nosotros mismos creamos y que nosotros mismos escarbamos, y le damos más valor a ese pozo que a esa fuente de poder, que a esa fuente de agua viva, que es Jehová de los ejércitos, que es su Hijo amado Redentor, que es el poder de su Espíritu. Amén, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El libro de Romanos, el mismo libro de Romanos, Pablo sigue diciendo a tu vida, a mi vida, algo hermoso, porque es que nos sobrevino todo esto en el libro de Romanos 1, por ahí en el libro de Romanos 1, en el versículo 25, dice algo tremendo Pablo a tu vida y a mi vida. El Señor hoy quiere decirte esto, porque por nuestra necedad lo había dicho, porque cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Muchos, Dios nos guarde, nosotros hemos sido lavados y hemos conocido esa verdad, pero hay muchos que cambian la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? Honrando
y dando culto, ¿sí?, a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo tremendo. Pero ¿saben lo tremendo por qué? Dice el Señor en el versículo 23. Porque profesando ser sabios, jactándose de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, ¿sí?, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que desecharon entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, como les decía, despreciaron a esa fuente de poder, a esa fuente de agua viva, donde brotan y corren ríos de agua viva. Prefirieron cavar sus propias cisternas que ser sumergidos en ese río de su espíritu. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya ahora sí, teniendo todo claro, hermanos, nosotros vamos a vivir y vamos a ser justificados solamente por la fe. Por la fe en ese Cristo vivo. Nosotros tenemos que tener claro que somos justificados solo por la fe, en esa fe que ya les he nombrado mucho, que es lo que declara el Señor en su libro de Romanos 11, versículo 1, para que no seamos como esos a los cuales se refiere en el versículo 6 del capítulo 11 de Romanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Romanos 9, versículo 30, dice una pregunta tremenda el Señor a través de Pablo. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Sí? ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Sí? ¿Y es cuál? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Tú y yo, que no estábamos primeramente en ese plan de salvación, ¿sí?, a raíz de que los judíos no reconocieron a su Salvador, entramos tú y yo. Entonces nosotros, como gentiles que no íbamos tras la justicia, hemos alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. ¿La fe en quién? En ese Cristo vivo, sí, en esa cruz. Mas Israel, es decir, los judíos que iban tras una ley de justicia, no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque iban tras ella, iban tras esa justicia, no por la fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca caída, el que en él, es decir, en ese Cristo vivo, creyere, no será avergonzado. Tú y yo hemos creído en ese Cristo vivo, en esa cruz, y no hemos sido avergonzados. Pero esos judíos, los del mundo, los que no lo quieren reconocer, los que corren tras la mentira, ¿sí?, tras las obras de su mano, las obras de los artífices, y no reconocen la cruz, ni la pasión de Cristo, ni ese plan de salvación, entonces están tropezando con esta piedra, que es la piedra, y allá es donde toma valor, sí, la palabra que dice: la piedra que los constructores, que los sabios, que los entendidos, que los escribas, que los fariseos, que los saduceos, que todos estos que se creen sabios en su propio parecer, desecharon, ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra principal, la roca escogida, ese Cristo vivo. Amén. Y tenemos que tenerlo claro y darle gracias a Dios por hoy venir a regalarnos esa revelación, tal cual como Dios la quiere entregar hoy a ti y a mí. Enseña la palabra
en Primera de Corintios, la palabra que estamos tratando. Entonces, versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Está preguntando por todos estos que se creen sabios en su propio parecer, sabiduría del mundo, sabiduría humana, no sabiduría que desciende de lo alto. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Y en Primera de Corintios, Pablo dice algo tremendo porque no es con sabiduría humana, sino él dice que no he venido a ustedes con una sabiduría humana, sino he venido predicando a este Cristo crucificado para que no me miren a mí ni mi sabiduría, porque era un varón bien entendido, era fariseo, tenía mucho conocimiento, tenía muchos estudios, pero no me miren a mí, miren a este Cristo. Y es a lo cual Dios te invita hoy a predicarlo a Él, ¿sí? A mostrarlo a Él, a mostrar su obra, lo magnífico de su obra, ¿sí? Para que lo reconozcan a Él, para que le den la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza a Él, para que Él la reciba. Ni tú ni yo se la robemos. Dios nos guarde. Amén. Dice la palabra, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice Pablo en 1 Corintios 2:1, ¿sí? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, no. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el poder de su Hijo amado Yeshua HaMashiach, en el poder de su plan de salvación, en esa cruz. Y sigue diciendo este mismo Pablo en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 18, exhorta a tu vida y a mi vida, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Sí? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La sabiduría de los hombres no te entrega la salvación. La real sabiduría es la que te otorga el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Esa es la real sabiduría, la que desciende de lo alto. Amén. Entonces, seguían diciendo estos sabios en 1 Corintios 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales para poder creer y los griegos sabiduría, ¿sí? Justificación humana, razonamientos, ¿sí? Para poder justificar las obras de Dios. Pero el Señor Jesús le dijo a tu vida y a mi vida, hey, no, a esos escribas y fariseos y saduceos y todos los que lo tentaban, les decía, hey, de mí no van a recibir señales. La única señal que les será dada será la de Jonás. Y eso lo podemos ver en el libro de Mateo 16, creo que es, donde le dice a tu vida y a mi vida, así como estuvo Jonás dentro del pez 3 días, así estará el Hijo del Hombre, ¿sí? Vamos a
a Mateo 16 para no hablarles en mi carne. Se me está extendiendo, varón, el video. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16. Dice la palabra: y vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y pidieron que les mostrase señal del cielo, que les hiciese señal para que entonces ellos le reconocieran como el Mesías. ¿Sí? Mas él, el Cristo vivo de la gloria, le respondió: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Y así como Jonás estuvo en el pez 3 días, así el Hijo del Hombre estará 3 días, ¿cierto? Porque será crucificado, estará 3 días, ¿sí? Enterrado y resucitará el tercer día. Y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, porque Dios no deja caer su palabra a tierra, y evidentemente así se cumplió. Esa fue la señal que dejó el Señor, que resucitaría al tercer día, así como resucitaremos tú y yo juntamente con Él, lo que le esperamos, lo que tenemos fe en ese Cristo vivo de poder. Y sigue diciendo la palabra en el libro de 1 Corintios 1:23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos que piden señales, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locuras, porque no encuentran razón suficiente para todas sus obras, para todos sus milagros, para todos sus prodigios, porque no encuentran una razón lógica, ¿sí? Mas los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese Cristo vivo, ¿sí? Eso insensato de la cruz es poder de Dios, es más sabio que los hombres. Y eso débil, que todo el mundo tuvo en poco, esa roca que despreciaron, esa piedra que despreciaron los constructores, es lo más sabio, lo más fuerte, lo más poderoso, lo más sublime de Dios. Y ha llegado a ser la piedra del ángulo, la piedra principal, la piedra escogida, la roca, ¿sí? Cuya obra es perfecta. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, el justo, el recto. Eso es Deuteronomios 32:4. Dice el Señor que Él es la roca cuya obra, ese Cristo vivo, es perfecto. Todos sus caminos son de rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, el justo, el recto. De sus hijos es la traición, es la falsedad, es la mentira. Pero Dios guarde tu vida y mi vida de ser esos varones. Así que nosotros necesitamos abrigar, hermanos, para finalizar. Nosotros como verdaderos siervos, como instrumentos escogidos, como siervos aprobados, como esos verdaderos hijos o creyentes con una fe desarrollada y madura, debemos abrigar ese sentir que hubo en nuestro Señor Jesús. Y eso lo podemos ver en el libro de Filipenses. Eso lo dijo Pablo a los filipenses en el capítulo 2, creo. Filipenses, sí, el libro de Filipenses 2 dice: a tu vida y a mi vida. Filipenses capítulo 2 versículo 5 como al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, haya en ti y en mí. Atesoremos eso en nuestros corazones, vivamos ese sentir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se hizo siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó, Dios a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte de cruz, y con esto el Señor lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Él es el Señor, para gloria de Jehová, que lo hizo por amor de ti y por amor de mí, por amor de su pueblo. Ofreció a su unigénito en sacrificio como ese cordero inmolado, ¿sí?, como expiación por todas tus inmundicias y las mías, ¿sí?, de una vez y para siempre, para que fuésemos justificados delante de Él y nos diera vida por el perdón, por amor de su nombre. Está en ti y en mí que valoremos, ¿cierto?, que valoremos ese perdón, que valoremos ese sacrificio, que valoremos esa sangre de poder, que no la tengamos por inmunda, ni mucho menos el Espíritu que Dios ha depositado en ti y en mí. Que seamos siervos fieles, obreros aprobados, instrumentos escogidos, que cada día caminemos conforme a su perfecta voluntad. Siervo, ¿me amáis? ¿Me amáis? Dice Jesús, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Varón, sierva, ¿amamos a Jesús? Apacienta mis corderos. Señor, tú sabes que te queremos, porque tú lo conoces todo. Entonces, si Dios lo conoce todo, ni tú ni yo pretendamos engañarlo, porque Él es el único que sopesa corazones. Hagámonos una introspección, examinémonos si en verdad estamos siendo esos verdaderos siervos, si estamos amando a Dios por encima de todas las cosas y obrando conforme a su perfecta voluntad, siendo agradecidos por ese sacrificio, poniendo nuestra mirada en esa cruz, porque nosotros no seremos salvos ni por ofrenda ni por diezmo, nosotros fuimos salvos por ese sacrificio en esa cruz. Lo demás son añadiduras, y Dios no necesita cosas secundarias. Hay algo de mayor valor, y es amarlo por encima de todas las cosas, serle fiel, serle obediente. Por el libro de Primera de Samuel, Samuel le decía algo tremendo. Voy a finalizar con eso. No estaba en los planes decirlo, pero el Señor hace como Él quiere. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, es como el 15, como el que 22. Le decía a Samuel, a Saúl, pero el Señor te lo dice hoy a ti y a mí. Dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Ojo, la obstinación, la rebelión, todo eso lo aborrece el Señor. Pero Él dice, mejor que todos esos sacrificios, mejor que todo lo que puedas hacer por mí, lo que más me satisface de ti y de mí es la obediencia, el que hagas caso, el que pongas por obra mi palabra, el que estés atento a lo que yo hablo a tus oídos, el que no seas un olvidadizo, ¿sí?, un oidor olvidadizo de mi palabra, sino un hacedor de ella. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esta es una palabra tremenda, esta es una exhortación grande, una revelación de sus misterios que el Señor hoy ha querido atraer a tu vida y a mi vida. Yo me gozo por esta palabra, porque también me está hablando a mí, me está edificando, me está nutriendo,
con su palabra el Señor, y es una revelación que el Dios del cielo quería traer hoy a tu vida y a mi vida, para que lo amemos por encima de todas las cosas, si es que realmente estamos valorando esa sangre, estamos valorando ese sacrificio, esa pasión, esa cruz, y para que entendamos y comprendamos cuál es el real poder de esa cruz, el valor de ese sacrificio, que lo atesoremos en nuestro corazón y que vivamos por Él y para Él, por fe y para fe. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Padre Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, santo es tu nombre, Señor. Lo que me has mandado a hacer, eso he hecho. Lo que me has mandado a decir, eso he dicho, Señor. El que tenga oídos, oiga, y el que no, pues deje de oír. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Le deseo lo mejor para sus vidas. Espero que estén sintonizados, conectados con el Señor, viviendo una verdadera comunión con Él. Que no que el Señor esté triste por ahí, lo que siempre les digo, que lo mejor es dedicarle e invertirle tiempo al Señor. Ese es el tiempo de calidad, hermanos. Así que esto es algo individual, es lo que el Señor, es lo que tú sientas en tu corazón por el Señor. ¿Sí? Aquí verdaderamente es lo que nosotros como siervos le querramos entregar a Dios. Pero yo los invito a que le dediquemos tiempo al Señor, que todo lo que hagamos por Él no quedará sin su justa recompensa. La gloria sea para Él. Bendito sea su nombre. Los amo mucho en el amor de Cristo. Son tiempos difíciles, guardémonos y agarrémonos de sus brazos de poder, no nos soltemos, porque el diablo anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Pero escrito está en su palabra, hermanos, en Deuteronomio 28, Éxodo 28, dice que Él derrotará a todos los enemigos, es como el 7. A los enemigos que se levantasen contra ti y contra mí, por un camino saldrán y por 7 caminos tendrán que huir, ¿sí?, de nuestra presencia. Sí, a ver, Deuteronomio 28, capítulo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Esa es promesa del Señor. ¿Pero para quién? Para los que le son obedientes. Para los que le son obedientes. Ya les dije lo que decía en 1 Samuel 15:22. Entonces está en ti y en mí que seamos esos siervos fieles y que pongamos mucha atención en las palabras de nuestro Señor. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos, hermanos. Que la paz y el amor de Cristo siempre reine en sus corazones. Amén, amén y amén.